estábamos platicando acerca del proceso de la importación y decíamos, bueno, a ver, llega la mercancía, se le va a asignar una fecha de entrada, la fecha de entrada va a fijar todas las disposiciones legales que se tienen que cumplir con respecto a la importación o la exportación de los bienes, desde el tipo de cambio, desde las tasas de los aranceles, desde las regulaciones y restricciones no arancelarias, que estos son términos que ustedes ya manejan porque ya tuvieron la sesión en donde se habló de la Ley de Comercio Exterior, ¿sí? Las cuotas compensatorias, todo lo que se tenga que cumplir con respecto a la mercancía llega a una aduana, la mercancía queda en depósito ante la aduana en un recinto fiscalizado. Mientras la mercancía está en depósito ante la aduana, quiere decir que ya está en México, pero que todavía no se llevan a cabo los trámites necesarios para la importación. Y ahí es a donde vamos ahorita. El artículo 23 de la ley aduanera establece las condiciones en qué casos se puede dejar la mercancía en depósito ante la aduana. Primer requisito. Decíamos, no lo dice de manera expresa la ley en el artículo 23, pero por la razón práctica que ya les expuse antes, en donde las mercancías se dejan en depósito ante la aduana es en aduanas de tráfico marítimo o aéreo, o bien en aduanas interiores. No así en las aduanas terrestres del norte de nuestro país, porque la práctica generalizada es que las mercancías de importación se queden del lado estadounidense hasta que estén listos todos los trámites y se lleve a cabo el cruce. Segunda condición. Obviamente ya se pueden ustedes imaginar que cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando de todo género de mercancías que pasa por nuestra cabeza. Lo que les pase por la cabeza. Animales vivos, tecnología, medicamentos, vacunas, lo que les pase por la cabeza, a veces hasta cosas muy peligrosas. Entonces, condición para que una mercancía se quede en depósito ante la aduana, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, radiactivas, tiene que haber instalaciones que sean adecuadas para mantener ese tipo de bienes. Si no, no se pueden quedar las mercancías en depósito ante la aduana. Y esto ha redundado incluso en el hecho de que el SAT ha determinado que existan ciertas aduanas que pueden atender cierto tipo de bienes. Por ejemplo, si yo quiero manejar radioactivos y lo quiero manejar por la aduana de Perros Bravos, Sonora, o sea, no va a prosperar, ¿sí me explico? No se puede, porque se necesita que haya instalaciones, se necesita que haya equipos, se necesita que para poderlo manejar. Hay un anexo, específicamente es el anexo 21 de las reglas, que te dice cuáles son las aduanas que son aptas para manejar cierto tipo de mercancías específicas, como radiactivas, precursores, tequila, cigarros, etc. Hay otro anexo que dice, si quieres hacer un tránsito internacional, es decir, que las mercancías vayan de paso por territorio mexicano, pero no se queden en México, ¿cuál sería las aduanas indicadas para llevar a cabo este tipo de trámite? Y por último, aunque ya casi desaparecieron, hay un anexo, el anexo 25, que establece puntos de control ya al interior de territorio nacional que se llaman garitas, a donde verifican que la mercancía que pase por ahí es porque ya pagó todos los impuestos y cumplió con todas las obligaciones para internarse al territorio nacional. Las garitas estuvieron muy activas cuando teníamos tasas diferentes de impuesto al valor agregado en territorio nacional. Si ustedes recuerdan, hasta el año 2013, la franja y región fronteriza tenía una tasa del impuesto al valor agregado del 11% y el resto de territorio nacional del 16%. Haciendo caso de las recomendaciones de la OCDE, México ya homologó su tasa por parejo. ¿Sí nos vamos entendiendo? Las garitas, por lo tanto, ya dejaron de ser importantes. Incluso cuando ustedes viajan
por vía terrestre desde Nuevo Laredo hacia el interior del país, van por Monterrey, por ejemplo, quieren ir de Nuevo Laredo a Monterrey. En la carretera que sale de Nuevo Laredo van a encontrar una estructura muy, muy, muy grande, como si fuera una caseta de peaje, pero no es una caseta de peaje. Y lo único que hay ahora ahí está el Ejército y está la Guardia Nacional. Pues echando un ojo, ¿no? De que no vayan a estar traficando drogas y cosas así. Pero antes eso era una garita, es decir, las mercancías salían de la aduana de Nuevo Laredo y luego tenían que pasar ese segundo filtro si es que querían ir al interior del país. Y ahí les revisaban, no era realmente una aduana, pero les revisaban que el impuesto que se hubiera pagado era el correspondiente no a la franja o región fronteriza, sino al resto del país. Actualmente, el anexo 25 de las reglas menciona las pocas garitas que quedan en territorio nacional. ¿Sí vamos bien hasta aquí? De hecho, algo que se ha estado discutiendo en últimas fechas es si por el decreto de Chetumal, no sé si han oído hablar del decreto de Chetumal. El decreto de Chetumal es un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer que Chetumal sea considerada una zona libre de impuestos, de aranceles de importación. Y la idea es que se puedan importar muchas mercancías para consumo y comercialización y no paguen impuestos, un poco apostándole a que se desarrolle la economía de esa ciudad. Porque no sé si han estado en Chetumal alguna vez. ¿Se han dado una vuelta por allá? Miren, les tengo que decir que se tienen que dar una vuelta porque es bellísimo. Bellísimo, me quedo corto. O sea, ahí está, ahí cerca hay una de las playas más paradisíacas, yo creo que del mundo, que se llama Majahual. Y también está una laguna que se llama Laguna de los Siete Colores, que es de Bacalar, que ahorita está medio de moda porque ha habido un escándalo en redes sociales con un tipo que seducía mujeres y no sé qué rollos, ¿sí? Pero la ciudad que es muy bonita, vive de dos cosas. O de comercio en pequeño, o de que seas burócrata porque es la capital del estado de Quintana Roo. Apenas en tiempos recientes fue y se puso un Liverpool por allá. Pero era una ciudad que no tenía, está infradesarrollada. Esa sería la palabra que tendríamos que decir. O sea, no hay cosas que debería de haber. Entonces, para impulsar esa zona, para parar la migración, para poder ayudar a la zona sur del país, se creó un decreto, el decreto de Chetumal, que las empresas que se inscriben en él y que tienen su domicilio fiscal y su operación en Chetumal pueden importar mercancías sin pagar aranceles, sin pagar impuestos de importación. Porque le están apostando a un modelo que funcionó hace muchos, muchos años. Había una zona libre de Chetumal. Y entonces, lo que les voy a decir a continuación es muy curioso. La razón por la que los yucatecos nos encanta el queso de bola, porque bueno, si yo soy medio yuca, yo soy yucahuache, pero la razón por la que los yucatecos nos encanta el queso de bola, que es holandés, el queso del gallito, que es suizo, la mantequilla Woodung, que es australiana, es que por ahí pasaban todas esas mercancías de importación por Chetumal y se vendían a la península de Yucatán. Y todavía hoy en día, algunos nostálgicos de esos tiempos se refieren a las mercancías o a los lugares donde venden este tipo de mercancías, se les llama chetumalitos. O sea, ¿a dónde compraste eso? En un chetumalito, en un lugar donde venden cosas importadas. ¿Sí? Bueno, pues quieren volver a esa figura y quieren que la ciudad de Chetumal se convierta en una importadora de consumos de uso final, entonces que sea una mezcla de turismo, que te vayas a hacer shopping, poner plazas comerciales, por ahí va la tirada de nuestro presidente. Entonces, bueno, pues ahí, evidentemente, tarde que temprano, van a tener que volver a activar una garita, pues para que las cosas que se compren en Chetumal, se consuman en Chetumal, y que los pasajeros y los visitantes solo puedan sacar el monto de mercancías permitidas, que el decreto establece que son $1,000 de los Estados Unidos, que no es una cantidad pequeña, $1,000 por persona son 20,000 pesos, ¿no? O sea, no es una cantidad pequeña. Pero bueno, ¿sí vamos bien hasta aquí, por favor? ¿Dudas?
Entonces, las mercancías quedan en depósito ante la aduana, ¿sí? Y cuando están en depósito ante la aduana, quiere decir que ya están en México, quiere decir que ya están sujetas a las leyes mexicanas, pero que todavía no se han despachado. ¿Cuánto tiempo se pueden quedar las mercancías en depósito ante la aduana? La respuesta es no todo el tiempo que tú quieras. Por mucho que los recintos fiscalizados te cobran el almacenaje, los mismos recintos fiscalizados no se pueden arriesgar a tener mercancías guardadas ahí durante años, porque entonces el negocio que tienen deja de ser negocio. Entonces, se creó una figura para impedir que las aduanas se convirtieran en un cuello de botella. Se llama abandono. Quiere decir que si hay mercancías en depósito ante la aduana y por algún motivo el destinatario ya no las quiere retirar, puede manifestarlo expresamente. Ah, pero entonces seguro te multan, ¿no? No. O sea, ¿cómo? Me llega algo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya no lo quiero, nomás aviso que ya no lo quiero y ya quedó, ¿sí? No, no te creo, ¿sí? Porque el legislador hizo una balanza, así me explico, y dijo, a ver, lo que queremos es que no se llene de porquerías las aduanas, entonces, y además, pues también darle la oportunidad a los contribuyentes, a los gobernados, de que en un momento dado se deslinden una mercancía que quién sabe quién se la mandó. O sea, imagínate que de repente te avisen, ¿no? Oye, ¿a quién ponemos de conejillo de indias? Alberto, mi tocayo. Pues hablaron de aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México diciendo que te llegó un paquetito de Colombia, que si lo vas a ir a reclamar. ¡Ay! Si yo no conozco a nadie en Colombia, ¿no? Entonces tiene que haber una gestión administrativa y tiene que haber la posibilidad en la ley para que Alberto diga, sea administrador de la aduana, por medio del presente, le informo que el paquete que se dice que viene consignado para mí, lo desconozco, no lo quiero, hagan con él lo que quieran. Dirían los clásicos, rajarse como los grandes. Eso se llama abandono expreso. Pero también se puede configurar el abandono por la sencilla razón de que pase el tiempo y mi tocayo no se presente a reclamar sus cosas. Entonces la ley marca en el artículo 29 que estamos viendo en pantalla que si era mercancía que se iba a exportar y mi tocayo no la saca en 3 meses, la pierde. Ya no va a ser suya. Pasa a propiedad del fisco federal. Que si era mercancía de tipo explosivo, inflamable, contaminante, radioactiva, corrosiva, perecedera, un animal vivo, en 3 días la mercancía ya no es suya. Plazo que se puede incrementar hasta 45 días si la aduana que las está custodiando, el recinto fiscalizado que los esté custodiando, tiene las instalaciones adecuadas para el mantenimiento y la conservación de los bienes. Y en todos los demás casos, que no sea exportación y que no sean mercancías perecederas, explosivas, contaminantes, radioactivas, si en 2 meses no sacas las cosas de la aduana, pasan a propiedad del fisco. No es tan sencillo como suena. Obviamente no es así de, pues ya no es tuyo, ya no vayas, ya ahí muere, ¿no? No funciona así. Como todo el derecho administrativo, como todo el derecho fiscal, aquí un papel muy importante lo juegan las notificaciones. Y el artículo 32 de la ley aduanera dice que para que algo caiga en abandono y pase a propiedad del fisco federal y ya no lo puedas rescatar, la autoridad te lo tiene que notificar previamente.
Te tiene que dar una última oportunidad de rescatarlo. Te va a dar un plazo adicional de 15 días en caso de que sea mercancía no perecedera, de 3 días más que si es mercancía perecedera, y te va a decir, ahora sí va en serio, me lo voy a quedar. ¿Estás seguro de que no lo quieres? El tema de la notificación es complejo, porque en principio tendría que ser una notificación personal o vía buzón tributario, si es que, fíjense esto, si es que la autoridad tiene los datos de a quién notificar. A ver, vamos a echar un poquito de imaginación. Ustedes acaban de ver un video en el que se describía cómo funciona un recinto fiscalizado. Se percataron cómo parte de las obligaciones del recinto fiscalizado era llevar un control informático de las mercancías que reciben y que entregan. Bueno, pues ustedes, ¿qué creen que pasa? ¿Cómo se imaginan que sea el proceso para que, primero, se den cuenta que una mercancía cayó en abandono y segundo, el fisco federal pueda entrar en acción? ¿Cómo se les ocurre que sería? A ver, ¿quién se anima? Perdón, doctor. Adelante. Bueno, una de las obligaciones del recinto fiscalizado es que tiene que dar aviso a la autoridad de todas esas mercancías que caen en abandono. Claro, por supuesto. Y entonces produce un listado de las mercancías que cayeron en abandono, ¿estamos de acuerdo? Se lo notifica de manera oficial y recurriendo para ello al, al sistema electrónico que la misma autoridad ha creado, las especificaciones que ha creado la propia autoridad para pasarle listados electrónicos a la autoridad de la mercancía que cayó en abandono. Con esos listados, entonces el fisco sigue su proceso administrativo. Esos listados contienen los nombres, domicilios y datos de las personas para las que venía consignada la mercancía. Pero puede ocurrir que algún embarque no traiga datos de consignatario o que los datos que se presentan sean incorrectos, inexistentes. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se da la notificación? En ese caso se recurre a la notificación por estrados. ¿Qué es una notificación por estrados? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? ¿Qué es un estrado? Es un término muy abogadil. ¿No? ¿Nadie? Ya, ¿qué pasa? Son de las que se publican, ¿no? Son los listados que publica en las oficinas de la autoridad. Es un vulgar pizarrón. ¿No? Es un vulgar, perdón, es un vulgar pizarrón. Eso es un estrado. Si me explico, entonces, si no hay a quien notificar, perdón, ay, si no hay a quien notificar porque no venga bien consignados los datos, ay, denme un segundito, perdón. Ataque de estornudos. Si no hay un nombre, domicilio exacto a quien notificar, pizarrón. Y si se enteró, qué bueno. Y si no se enteró, también. Ya se pueden imaginar que cuando hablamos de mercancías cuantiosas, esto puede ser muy delicado. O sea, imagínate que lleguen joyas, ¿no? Yo tengo una duda. Adelante. ¿Y se puede hacer exportación a nombre de otra persona? Porque a nosotros nos pasó.
Entonces, nos llegó un equipo, pero no sabíamos que nos los habían mandado el cliente. Pues Ajá. realmente nos enteramos cuando nos llegó la notificación de abandono por no ir a recoger. Entonces, nunca nos dijeron ni sabíamos que nos iban a mandar, pero a mí me llama la atención que haya habido que haya llegado algo como importado a nuestro nombre y demás. Es que no Cuando estaba ¿no estaba qué? importado. Ese es el tema, estaba en depósito ante la aduana, o sea, pues alguien te lo mandó, llegó la línea aérea, lo descargó, pero el importado no estaba, porque lo que tú tendrías que haber hecho son los trámites para despacharlo aduaneramente. Ah, ok, y ahí ya empezaba para mí como la importación. Siempre y cuando me hubieran avisado. Como les digo, si llegara ahorita un paquete para mí de Colombia, pues a lo mejor sacaron mi nombre del listado telefónico, ¿no? Ah, ok. O de una base de datos de internet o de donde sea, y me quieren embarrar y pues me lo mandan a mí. Ya. Oye, Alberto, yo tengo ahí por ahí precisamente un tema de estos que pasó no hace mucho con una amiga, pues obviamente me habló como su contador, pero pues la verdad es que la asesoría, pues yo le dije, no fue a lo mejor la más asertiva, pero sí le dije que no hiciera un tema que, bueno, ahorita les comento. Él tiene un amigo en Hungría, ¿no? Y el amigo aparentemente le manda una mercancía, ¿no? Previamente ella pues no había tenido comunicación con él, pero no le había avisado. Entonces le hablaron del aeropuerto a ella, de FedEx, Ajá. y le dijeron que había una mercancía a nombre de ella de que venía de Hungría, de parte de este amigo. Ajá. Entonces, después le hacen llegar una carta, así como tipo membretada del SAT, por correo. Ah, es un fraude. Ah, ok. Es un fraude. Sí, ese es un clásico. Le dicen que incluso el valor de la mercancía no estuvo bien declarado, ¿no? Y que obviamente ya tiene una penalización y demás, ¿no? No, es un fraude. Ese es un fraude. Ok. Y fíjate que me llama mucho la atención porque tú eres la segunda persona que me dice, nada más de GBA, que tienen un conocido que vivió una situación similar. A ver, analicemos por qué esto es un fraude. Tiene muchos componentes que vamos a ir desmenuzando. Uno, quien te tiene que notificar es el fisco. Entonces, Okay. el día de hoy yo estoy tratando con puros fiscalistas de primer orden, ¿verdad? Así es. Entonces, señores fiscalistas de primer orden, el fisco te puede mandar un correo electrónico nomás, así como así. No, de hecho, pues esa fue yo fue lo primero que le dije, te tienen que notificar, ¿no? Entonces yo creo que es un fraude, no hagas caso y vemos ya después si te notifican qué hacer. El otro fue una historia más o menos similar, también una persona de GBA, pero un alumno mío de diplomado ahí en GBA, igual le hicieron la pregunta y dijo, no, pues yo no sé cómo manejarlo, y